Buenos días a todos. Vamos a realizar la clase del día de hoy. La clase anterior estuvimos viendo algo relativo a lo que es la división de los trabajos topográficos, el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. También vimos lo que es la relación de la topografía con otras ciencias, los errores sistemáticos y los errores accidentales. Entonces, darle continuidad a los contenidos del curso. El día de hoy vamos a realizar unas definiciones de topografía que son muy pertinentes y que son necesarias para poder abordar el curso. Esta tecnología introductoria comprende varios factores y cada uno de ellos forma parte, compone lo que es trabajo topográfico. Les voy a compartir una pantalla para que vayamos viendo con detalle y tratando de ilustrar lo que acá nosotros queremos dar a conocer. Entonces vamos a realizar una serie de definiciones en topografía que son muy importantes. Como les repito, todas esas definiciones son muy importantes de entenderlas, puesto que cada una contribuye de alguna manera o forma parte en algún momento de lo que es el trabajo en topografía. Vamos a empezar por lo que es una medición. En sentido estricto, lo que es una medición, podemos decir que una medición es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud que elegimos como unidad. Entonces, la medición no es más que comparar la cantidad que desconocemos o que queremos determinar y una cantidad que sea de la misma magnitud. Regularmente nosotros en medición trabajamos en metros. Ya las conversiones de superficie, de área, pueden ser en otros sistemas de medida. Nosotros trabajamos con un sistema métrico-decimal y luego pues, se pueden hacer cualquier tipo de conversiones al sistema inglés. Esto hablando de la misma magnitud. Al resultado, o sea, lo anterior que les acabo de mencionar, se le denomina medida. Existen varias metodologías para realizar una medición. El topógrafo, el medidor, debe de conocer varias metodologías de medición y selecciona la medición que es más acorde, la medición que es más conveniente para su persona, de acuerdo al tipo de trabajo que va a realizar. Tanto la metodología se selecciona como se selecciona el tipo de equipo que vamos a utilizar. Por ejemplo, en cuanto a la selección de la metodología, si nosotros vamos a medir, por ejemplo, un polígono, un predio, desde donde si nos colocamos al centro, podemos ver todas las esquinas del polígono que vamos a medir. Nos convendría utilizar el método de estación central con radiaciones. Entonces nos colocamos al centro del polígono y desde ahí, sin mover el equipo, podemos visualizar todos los esquineros, es decir, todos los mojones, y desde ahí realizamos una misma medición. No así cuando no podemos ver los esquineros,
de todo el polígono, entonces tendríamos que hacer un levantamiento topográfico de todo el polígono, o sea, con un caminamiento sobre el polígono. Para levantamientos de recorrido, de recorrer el polígono, también existen varias metodologías. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos, que aprendamos sobre las metodologías de medición que existen para que en el campo nuestro trabajo sea mucho más fácil, porque al colocar, por ejemplo, con estación central y radiaciones, pues lo hacemos mucho más rápido que si nos fuéramos cambiando de estación en estación, y no tendría ningún sentido eh, trasladarse por el lindero del polígono. Sí podemos ver, por ejemplo, desde el centro, todos los esquineros. Por esto es que les digo que es necesario que conozcamos las metodologías. Además, el tipo de equipo que nos haga, ya sea que sea un teodolito, que sea un teodolito electrónico, o que sea una estación total, o que sea un GPS. Entonces nosotros vamos a seleccionar tanto la metodología como el equipo, de acuerdo al tipo de levantamiento que vamos a realizar. En la topografía hay diferentes elementos que colaboran, que contribuyen y que son necesarios para la realización de un trabajo topográfico. Algunos más complejos y algunos otros más sencillos. En este caso vamos a ver uno de los elementos de los más sencillos que podemos encontrar, que son los trompos topográficos. Los trompos topográficos, como ustedes pueden ver acá, nos sirven, si pueden ver mi cursor, es un señalamiento. Un trompo topográfico es una señal que nosotros dejamos en el suelo. En este caso nosotros podemos representarlo de varias maneras. Por ejemplo, para que sea más fácil la visualización, cuando lo querramos volver a buscar, podemos hacerle un asurado al trompo, de tal manera que nos quedaría como aparece en esta figura. Al centro, aquí donde tengo mi cursor, al centro, aquí va una tachuela. El trompo está señalando la línea exacta donde pasa la línea del polígono, que sería al centro del trompo, sobre la cabeza de la tachuela. O sea, la línea no pasa en todo el diámetro del trompo. Cuando nosotros colocamos un trompo, no estamos diciendo que esta es una línea, sería demasiado gruesa. Recuérdense que la línea es como un hilo, es como el tamaño de un hilo. Entonces, un trompo ya es demasiado grande para, para poder señalizar dónde pasa exactamente la línea del polígono, sino que la línea del polígono únicamente pasa al centro del trompo, en donde está colocada la tachuela. Ahí va una tachuela. Los trompos regularmente son del mismo material que encontramos en el campo, es decir, de madera, que con el se hacen de esta forma. La gente ya tiene habilidad con los trompos. La altura más o menos es como de una cuarta. Por supuesto, cada quien tiene una cuarta diferente, pero con una cuarta que hagamos es suficiente, porque la superficie, o sea, o la parte superior que vemos acá, va a nivel del suelo. Todo esto que está acá, que estoy señalando con mi cursor, todo esto va enterrado. Y la tachuela que va al centro del trompo. Regularmente tienen esta figura cilíndrica aquí en el cuerpo del trompo, perdón, y de esta forma piramidal en el inicio para que pueda ingresar fácilmente al suelo en forma de punta. Esto sería lo que es un trompo. Entonces, aquí está señalada una estaca. Entonces, el trompo va colocado en cada estación. Cada vez que nosotros hacemos el caminamiento por el lindero, nosotros vamos colocando en donde estacionamos el aparato. Ahí
vamos colocando un trompo. Más adelante les voy a explicar en otra unidad, creo que la unidad que sigue, les voy a explicar cómo se hace lo que llamamos estacionado del aparato. El aparato tiene una plomada óptica sobre la cual nosotros miramos exactamente, hay un círculo, un ojo de gallo, una plomada óptica, que debe de quedar exactamente la tachuela dentro de ese círculo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que conozcamos ahora es cómo es un trompo y tiene, a pesar de ser un elemento sencillo, es un elemento primordial. Entonces, ¿qué otras características tiene el trompo? El trompo tiene las características que debe de ser, no se debe de mover de su lugar. Hay un viejo chiste de topógrafos, ¿verdad? Dice que una persona por primera vez, no eran ustedes, ¿verdad? Ninguno de ustedes, sino era otra persona de otra universidad. Era su primer trabajo topográfico, entonces lo pusieron de peón, ¿va? Y el topógrafo dijo, mira, ahí me haces el favor, me cuidas todos los trompos, ¿va? Y entonces vino él y lo que entendió él, entonces agarró un morral y cuando terminaron de medir, el topógrafo se quedó admirado que el ayudante le llevó todos los trompos en el morral y le dijo, ¿qué estás haciendo? Me quitaste todo, o sea, imagínense, le quitó toda la línea de medición. Pero usted me dijo que le cuidara los trompos y para que no se perdieran, mejor los metí en el morral, ¿va? A esto va a que los trompos va a ser una señal inamovible en donde con certeza en la cabeza de la tachuela ahí pasa la línea del polígono. Entonces, aparte que nunca vayan a arrancar los trompos, ¿verdad? Ese sería su fin primordial. Pero como cada trompo no se puede identificar porque está enterrado y lo único que tenemos sobre la superficie es la superficie superior del trompo. Entonces, a la par va una estaca. Esta estaca que aparece acá en este dibujo es muy de lujo, ¿va? Porque realmente no son tan de lujo como se mira, porque regularmente lo que hacemos en el campo es que la estaca es del mismo tamaño, del mismo diámetro que el trompo. O sea, no es muy elaborado como se mira acá, pero la finalidad de la estaca es que nosotros con machete le aplanamos, le pelamos uno de los lados hasta donde deje la estaca escribir y ahí identificamos el número del trompo que está colocado ahí. Para eso sirve la estaca. Entonces, por ejemplo, si es la estación de inicio, que es la estación 0, entonces ahí dejamos colocada una estaca que dice aquí, estación 0. Hay otros que le colocamos 0 más 0, 0, que quiere decir la distancia a la que está el trompo de la estación inicial. Si esta es la estación inicial, que es la estación 0, cuando vamos a empezar, la estaca debería de decir estación 0 y abajo debería de decir 0 más 0, 0. Y así sucesivamente van las demás estacas. Estación 1 y luego 0 más la distancia que hay hacia la estación anterior, que es la estación 0. Por ejemplo, si hay 100 metros, entonces debería decir estación 1, 0 más 100. Y así las vamos identificando. Entonces, aquí, por ejemplo, en el ejemplo hay dos personas que están midiendo con cinta. Como les digo, la medición en cinta, lo vuelvo a repetir para que nunca los vea haciendo eso, no va sobre la superficie del suelo, como estoy señalando con mi cursor, eso está mal hecho. La distancia horizontal entre este punto donde está el que está hincado con el señor que está parado,
la distancia horizontal se mide de esta manera. La cinta debe de estar totalmente horizontal. Si nosotros lo hiciéramos sobre la superficie del suelo, no sería la distancia horizontal correcta, ni porque lo hagamos en un terreno plano. La verdadera distancia horizontal se toma como se está mostrando en este dibujo. Acá ellos tienen sostenido entonces, pero ¿cómo hacemos para saber? Porque en cada uno de estos lados hay un trompo. Donde está hincado la figura que aparece acá, ahí hay un trompo. Y hay un clavo metido en el trompo, en la parte superior. Y también donde está el que está parado, también existe un trompo en el suelo. Y él tiene que, entonces, ¿cómo hacemos para colocar exactamente la cinta si está en el aire? Entonces, él tiene acá una plomada. Ya vamos a hablar de las plomadas aquí más adelantito. Se las menciono, se las tengo por ahí. Él tiene en la mano una plomada. Entonces, está colocando, a veces se me pierde mi cursor, ustedes. Él está colocando una plomada, tiene agarrada la cinta y en la medida de la cinta, ahí tiene una plomada. Este es el hilo de la plomada y la plomada estará por acá, muy cerca del trompo. Entonces, él está colocando la plomada al centro, tal y como estoy señalando con mi cursor, al centro del trompo en donde está la tachuela. Y lo mismo está haciendo el que está hincado. El que está hincado también está, si es que la cinta no le llega a la superficie del trompo, si le llega a la superficie del trompo, entonces no hay ningún problema, pone la cinta, no tiene ninguna necesidad de poner plomada, pero si estuviera un poco más alto, tratando de que la cinta quede en posición totalmente horizontal, si tuviera que estar parado, también tendría que tener una plomada hacia y la punta de la plomada sin tocar la punta de la plomada, la tachuela, sino que solo está inmediatamente arriba. Por eso es de que decimos nosotros de broma en topografía que cuando uno hace este tipo de trabajo o contrata a alguien que haga este tipo de trabajo, debe ser una persona que no le tiemble el pulso, ¿va? Debe ser una persona que tenga un pulso normal, porque si no se va a tardar un montón de tiempo en estar colocando o va a tener datos falsos. Si una persona llega temblando, por ejemplo, entonces si algún día se echan uno su escapada viernes y quieren trabajar sábado, no hagan ese tipo de trabajo. ¿Va? No, es una broma, yo sé que ustedes no, no se echan esos descuidos, ¿va? Yo sé que no lo hacen, entonces de esta manera sería lo que es la utilización de trompos topográficos. Más adelante vamos a hablar específicamente de la estaca y esta sería la vista de la superficie superior del trompo con el clavo, con la tachuela, es una tachuela de esas normales que uno compra en las ferreterías. Entre más pequeña la cabeza de la tachuela, mucho mejor, porque incluso como es un hilo, incluso la cabeza de la tachuela es muy grande para un hilo. Entonces, entre menos sea la cabeza de la tachuela, también cuando compren, pues compren una de las que tenga la cabeza más pequeña. No van a comprar de esas que usamos para pegar carteles o esas cosas, porque esa es una tachuelona, ¿no? Una tachuela pequeña. Bueno, esto sería con relación a lo que es un trompo topográfico. Al final, si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, pues vamos a hacer vamos a dejar un espacio suficiente para poder contestar lo que son las dudas o comentarios que también son importantes, ¿verdad? Vamos a ver otro tema. Es importante dentro de los insumos, dentro de las herramientas que necesitamos para realizar nuestro trabajo topográfico. Esta que ustedes ven acá es una libreta de topografía abierta, ¿no? La libreta de topografía las venden en donde hay equipo
en donde hay equipo técnico. En las librerías no creo que la consigan, pero en donde venden papel técnico o sacan formatos y todo eso, en muchas ocasiones tienen libretas topográficas. ¿Y por qué? Porque si no, lo que sucedería es que del lado izquierdo, acá tiene toda la información. Acá no se ve, pero todos los voy a mencionar. Aquí tiene toda la información de la persona que es el operador, el lugar. Si uno tiene coordenadas, hay un espacio para ponerle coordenadas del punto de inicio. Tiene la fecha en la que uno las realiza. Entonces, la libreta básicamente está dividida en dos partes. Del lado izquierdo es donde se llevan las anotaciones. ¿Se recuerdan ustedes que en dibujo vimos que teníamos un derrotero, el derrotero del plano? El derrotero del plano, en nuestro ejercicio lo pusimos de acuerdo a nuestro ejercicio, cuando hicimos un plano de registro, pero en términos generales, lo que la libreta contiene del lado izquierdo, acá, es la estación, el punto observado, tiene el ángulo vertical, tiene el azimut, tiene la distancia horizontal y luego le ponemos las observaciones. En las observaciones, bueno, vamos a explicar todo. En la estación es donde ustedes, donde está el equipo. El punto observado es el punto que usted va a medir. Por ejemplo, si yo estoy en la estación de inicio, voy a empezar un trabajo, mi estación es la estación 0. Y mi punto observado va a ser la estación 1. Ahí va otro trompo, ¿va? Va a ser la estación 1. Entonces, luego de que yo estaciono mi equipo, no se los voy a mencionar ahora los pasos para estacionar un equipo, porque vamos a verlo más adelante con detalle. Hay un capítulo específico solo para estacionar el aparato. Se los voy a mencionar para no confundirlos. Ahorita es solo la libreta. La estación 0, punto observado 1. Entonces, cuando yo hago mi vista con el equipo, ahí el equipo me va a decir cuál es mi ángulo vertical con el ángulo que yo estoy visando la siguiente estación. Entonces, el ángulo que me aparece ahí, yo lo anoto en ángulo vertical. Ángulo vertical. Luego, el equipo me va a decir ahí cuál es mi ángulo horizontal, o sea, mi azimut. El ángulo horizontal o azimut que aparece en el equipo, que yo puedo leer, ese es el que anoto yo en la libreta. Luego me aparece estación, punto observado, ángulo horizontal o azimut. Luego me aparece la distancia horizontal. Esa distancia horizontal ya la calculo yo cuando les voy a dar las formas más adelante, que son otros capítulos del curso. Entonces, si yo voy a hacer mi cálculo de una vez de la distancia horizontal, voy a emplear mi fórmula y pongo distancia horizontal. Ahí coloco, anoto qué distancia hay en este ejemplo de la estación 0 al punto observado 1, distancia horizontal. Y las observaciones que yo tengo ahí al final son, por ejemplo, que yo estoy en estación 0 y mi estación 1 es un isótopo, por ejemplo. Hay muchas plantas que se utilizan para delimitar linderos y mojones en nuestro país, ¿va? Uno de ellos es el isote y otro de ellos es la cola de gallo. Hay mucho en los terrenos, estos son los esquineros, cuando no hay algo más fijo, más visible, como una roca grande o un árbol de 50 o 60, 70 años. Pero, por ejemplo, que fuera una planta de isote, entonces en observaciones le pongo isote. De tal manera que otra persona llegue a medir, sabe que yo tomé el isote como mi estación 1.
porque yo puedo dejarle la estaca ahí y puedo dejarle el trompo, pero probablemente el trompo se pudra con el tiempo. Y la estaca, pues, le pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Que las estacas, mejor si no se pierden, pues esa es la idea, pero si se deterioran, se pudren por efectos de la humedad o de la lluvia, entonces él tiene en la libreta anotado que yo el que tomé de estación uno sería el isote. Así lo mismo si usamos una piedra grande, por ejemplo, que hay muchas cuando uno realiza eh, topografía, ahí deja usted la estación, como no puede meter un trompo en una piedra, lo único que hace es que con crayón del círculo y adentro le pinta un punto que sería el equivalente a la cabeza de la tachuela. Esto se hace cuando la superficie no permite que nosotros eh, pues metamos un trompo, ¿va? Y una estaca. Entonces, eh, mejor si es, vamos a hablar de crayones de material que se usa en topografía. Tengo un apartado más adelante de esto. Entonces, esa es la parte izquierda de la libreta de topografía. Eso es lo que va en la parte izquierda. Lo que va en la parte derecha es un croquis. Ustedes recordarán que en dibujo técnico vimos lo que es un croquis. Entonces, aquí es donde nos funciona lo que ya hemos aprendido en dibujo técnico. Del lado derecho va lo que es un croquis. Lástima que no estamos presentes porque estamos presencialmente, porque a mí me gustaría preguntar partes, ¿tiene un croquis? Debe llevar un croquis, eso ustedes ya lo saben perfectamente. Todos ganaron, los que están acá ganaron dibujo técnico y la mayoría ganaron con mi persona, entonces yo estoy seguro que se los di. Y lástima, me gustaría que me lo respondieran, pero tal vez al final les voy a hacer una evaluación a priori para ver que si realmente aprendió algo. Entonces, del lado derecho va el croquis de lo que nosotros estamos haciendo el levantamiento. Entonces, nosotros al croquis le vamos poniendo a cada esquinero el número del esquinero que corresponde en el campo. Por ejemplo, si estamos empezando la medida y estamos de la estación 0, punto observado 1, eso es lo mismo que nos debiera aparecer en nuestro croquis, en nuestro esquema de dibujo, que es esta parte que está acá. Digamos, si este fuera estación 0 y luego aquí sería 1, por ejemplo. Y así nos vamos 2, 3, 4, hasta que logramos dar la vuelta del polígono y hacer nuestros cálculos para sacar el área y hacer nuestro resultado final, que es la elaboración de un plano. Entonces, esta parte, este lado de la libreta, es un croquis. Además, este croquis nos sirve, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa ya grande, en donde nosotros mismos no realizamos el cálculo ni la elaboración de planos, sino que nos las hace el dibujante. Pero en el campo nosotros fuimos a hacer el trabajo de campo, por ejemplo. Entonces él, con los datos del lado izquierdo, si solo aparecieran los datos del lado izquierdo y no apareciera el croquis, él posiblemente, y al ingresarlos a AutoCAD, los podría tener fácilmente. Pero si tiene alguna duda, podría recurrir al croquis y ver cómo comparar la figura que él tiene con los datos del croquis que nos estamos presentando en la parte derecha de nuestra libreta. Además, la libreta de topografía nos permite en el croquis ponerle los accidentes geográficos que a nosotros nos interesa en ese momento medir, pero que de todas maneras son importantes. Por ejemplo, en uno de los linderos podría haber el paso de un río. A nosotros nos interesa medir el polígono de la propiedad, pero el río realmente no es tan importante para nosotros porque no estamos hablando de con qué recursos cuenta. Digamos, si es un plano de registro, ahí no se presenta con qué recursos cuenta
la propiedad, sino lo que interesa es el polígono, el área, las distancias, los ángulos, eso sí interesa. Pero lo que no interesa en un plano de registro, para el registro de la propiedad inmueble, son datos de accidentes geográficos. Entonces, si nos pasa un río, pero para nosotros sí es importante. Entonces, lo que hacemos es de que en el croquis nosotros le dibujamos el río por donde pasa aproximadamente, pero no lo medimos, no le ponemos un trompo, no tomamos lecturas, no nos interesa en ese momento, pero podemos aportar datos adicionales que nos hagan, como ustedes saben y aprendieron, una representación, una representación gráfica, o sea, un dibujo en un papel, en este caso un croquis de lo que existe en la realidad. Entonces podemos aportar mucha información, que sea muy útil, no solo para el propietario, sino también para nosotros, a pesar de no dejarlo dentro del estacionamiento del topográfico del polígono. Esto sería básicamente lo que contiene una libreta topográfica. Yo tengo algunas libretas topográficas allá que siempre las distribuyo para que las miren, incluso ahí hay trabajos y todo para que las vean cómo se realiza, pero lamentablemente, pues ni modo, en estas condiciones tenemos que conformarnos con, con dar los conceptos y dar la idea. Tal vez más adelante, si regresamos en septiembre, dicen ahora, entonces podamos retomar todo esto y podamos verlo ya en la vida real. Entonces, esto sería lo que nosotros tenemos respecto a la libreta topográfica. Entonces, es importante también que cuando ustedes vayan a realizar su medición, algo que no debe faltar son los crayones. Regularmente en el mercado existen muchos crayones muy buenos y uno decía a veces por qué existen crayones de cera. Es un crayón, nosotros usamos en el campo crayones de cera de este grosor, más o menos como el que ustedes ven acá, en rojo, en azul y en negro. Lo importante de este tipo de crayones es que son permanentes. Entonces, la duración que va a tener lo que ustedes escriban va a durar un tiempo más o menos adecuado. ¿En dónde vamos a usar los crayones? Ahorita sería otra pregunta que yo les haría, pero me la voy a contestar yo solo. Estos crayones son para usarse en el rotulado de las estacas. En el rotulado de las estacas. Tienen otro uso, particularmente cuando uno está en el equipo y mira la plomada óptica, a veces por las sombras o por el color del trompo en relación a la cabeza de la tachuela que está al centro del trompo, no se ve adecuadamente. Entonces lo que hacemos es que le hacemos un círculo alrededor de la cabeza de la tachuela con este crayón, por ejemplo, un rojo. Entonces esto ya nos favorece ver en la mira óptica, en la plomada óptica, nos favorece para poder ver la cabeza de la tachuela. Este es otro uso que tiene el crayón, pero principalmente se usa para el rotulado de estacas. Este rotulado de estacas se hace siempre y entonces nosotros eh, debemos de comprar este tipo de crayones. Si me permiten un momentito, solo quiero ver si no hay problemas con la transmisión. No sé si eh, si hay algún problema con la transmisión, es en favor de escribirme al WhatsApp de la carrera. Yo, eh, bueno, sí estoy viendo que hay algún tipo de problema. Vamos a ver.
Vamos a ver qué es lo que sucede. No sé si me están escuchando. No sé si me están escuchando ahorita. Si me pueden escribir al chat sería muy bueno. Me dice Sofía que sí se escucha. Por momentos se escucha entrecortado. Quizá será la señal del internet. ¿Hay interferencia alguna? Pero sí logran escuchar la mayor parte. Natalie me dice que sí me escucha. Qué bueno. Eh, yo, como les he aconsejado, Kevin también, lo que les he aconsejado es que en la medida de lo posible eh, traten de conectarse con cable. Si ustedes tienen Wi-Fi y se están conectando con Wi-Fi a algún router, será más conveniente que se comuniquen, se conecten por cable, un cable sencillo y con las dos entradas. Bueno, por momentos hay interferencia, pero sí se ha escuchado la mayor parte, eso es lo que me interesa. Las figuras, pues, en la grabación sí quedan bien, porque ya lo he visto, pero lo importante es el concepto y lo que estamos hablando. No sé, yo he tratado de mejorar eh, con el micrófono y más no puedo hacer. Bueno, por momentos hay interferencia. ¿Podemos continuar de esta manera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos continuar? Eh, ¿Continuamos de esta manera? ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Sí se escucha lo suficiente como para entender? Vaya, está bien. Entonces, vamos a continuar porque son temas muy importantes. No vamos a tardar mucho el día de hoy, pero sí es necesario que abordemos los temas. Entonces, voy a irme al tema que estábamos tratando con los crayones. Creo que este tema ya lo hemos abordado y vamos a hablar ahora sobre las plumas. Bueno, permítame un momentito, solo voy a ver si no hay un tipo de mensaje que ustedes me pudieran haber puesto. Bueno, aquí creo que no hay otro mensaje. Bueno, espero que se me esté escuchando mejor. Estoy tratando de mejorar la señal cada vez. No crean, mi internet tampoco no crean que es tan bueno que digamos. Bueno, pero estamos haciendo lo que se puede humanamente. Esperamos que pronto pase esta situación y regresemos a clase porque ahí en la vida real para mí es mucho mejor y así tengo la oportunidad de saludarlos todos los días o por lo menos los días que toque clase, todas las semanas, sí, pero bueno, ahí Dios mandará cómo está la situación y nosotros sigamos pues haciendo como nos corresponde hacer lo que podamos. Bueno, tomadas topográficas. El uso de las tomadas topográficas, voy a regresar acá. Hemos visto el uso de las plomadas topográficas que les estoy poniendo en esta lámina que tiene dado la plomada. Entonces, nosotros tenemos varias plomadas ya en honor. Plomadas hay de varios tipos, pero estas son las más comunes. Hay de varios pesos también. Es un lujo. A veces, miren, la gente que se dedica estas plomadas las debe de cargar una al topógrafo, una al cadenero vista adelante y una al cadenero vista atrás, mínimo, mínimo. Hay algunos cadeneros que tienen ya tanta experiencia en el campo que usan plomadas de varios pesos. Y si ustedes se preguntan
¿por qué llevará de varios pesos si de todas maneras la plomada se va a poner vertical? O sea, el hilo se va a poner vertical. Todas las plomadas traen, se los voy a decir mejor de una vez, traen amarrado. Bueno, no traen, uno le pone un hilo, que es este hilo que aparece acá, que yo estoy señalando con mi cursor, que regularmente es cáñamo. Si ustedes ponen hilo de pescar, que es un poco más delgado, pero es transparente, al operador ver el tipo de, o sea, el hilo, porque muchas veces no puede ver lo que es la punta esta punta, como les mencioné, no está sobre la tachuela, sino que está levantada, está en el aire, pero está muy cercana, más cercana que se pueda a la cabeza de la tachuela, sin medir, sin temblar. Ahí hay que poner a alguien sano, a que lea ese trabajo. Sin temblar, la punta va colocada sobre la tachuela y luego acá tiene amarrado un hilo. Nunca le pongan hilo de pescar porque es muy transparente y entonces a veces si el topógrafo no puede ver la punta de la plomada, entonces lo que ve es el hilo, que está exactamente vertical con la punta. O sea, este punto se ve trasladado, se ve proyectado hacia la pita. Entonces, esa pita regularmente es de cáñamo y es de cáñamo y de color, bueno, yo no he visto cáñamo de otro color, pero cáñamo blanco, porque a veces ponen una pita de nylon de color negro o de color azul. Esto es muy difícil verlo, o sea, le pone complicaciones al operador del equipo, por eso es que es de color blanco, para que haga un contraste con el fondo que regularmente es verde. Entonces, imagínense ustedes que uno le ponga pita color verde. Entonces, en vez de ayudar al operador, lo único que está dándole dificultades, ¿verdad? Como les digo, hay varios pesos y eso se puede encontrar en cualquier ferretería o en el mercado, las venden también. No hay ningún problema con las plomadas topográficas. Vamos a ver otro tema. Otra parte de la instrumentación topográfica que necesitamos eh, tener para ir al campo. Bueno, esta es una estadia, una estadal o una mira topográfica. Cualquiera de los nombres es adecuado. Estadia, estadal o mira topográfica. Esta no es más que una regla graduada en donde aparece hay de 2 y de 3, hay de 2 y de 3 metros, de 4 metros, dependiendo el tipo de distancia a la que nosotros vamos a tomar las lecturas. Esta regla graduada tiene marcados los centímetros en cada metro que tiene la regla graduada. Esta nos sirve para irla colocando en la vista adelante, o sea, hacia donde nos vamos a trasladar, hacia donde vamos mirando, por ejemplo. Si yo estoy en la estación 0, voy a empezar a iniciar mi levantamiento topográfico. La estía o el estadal estará en la estación 1. La estación 1. En este caso, ustedes dirán entonces, bueno, y no que se ponía la plomada. La cuestión es la siguiente: el que va adelante, el cadenero que va adelante, selecciona el lugar donde va a ir el trompo. Coloca el trompo, y luego sobre la tachuela del trompo debe de estar pegado a la estadia. Ustedes la ponen ahí sobre el trompo y ahí es donde hace la lectura.
operador del equipo. En el caso del teodolito. Les voy a mostrar después de esta lo que es en el caso para la estación total, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. En este caso, esta estadia con regla graduada se usa levantamientos topográficos con teodolito. En los levantamientos topográficos realizados con estación total, lo que se pone es un prisma. Entonces, lo coloca ahí y luego, cuando el operador se va a trasladar, por ejemplo, este ejemplo que yo les ponía, hace la lectura, la anota en la libreta de campo, ¿ah? Pone las observaciones si es que hay algo que observar, y luego se traslada a la estación, se lleva la mira para la estación 2, y luego el topógrafo se traslada para la estación 1. Entonces, en ese momento es que sirve la plomada. Primero va la estadia y luego va la plomada. La plomada se pone para leer nuevamente el ángulo horizontal. El ángulo horizontal. Entonces, el topógrafo se pone en la estación 1, visa para atrás, por eso es el cadenero vista atrás, que es la estación 0, pero tiene que visar también la estación 1. Ya luego les voy a explicar más detalladamente lo que son conservación de ángulos en un equipo y cómo se calcula. Esto es para el uso de estadia, nada más, solo quiero mencionarlo en términos generales. Más adelante les voy a dar la metodología, no se preocupen de eso. Entonces, este es el prisma que se utiliza con una estación total. Es el mismo principio de la figura anterior que nosotros vimos como estadia, solo que esto ya es más moderno. Un prisma en topografía es un sólido comprido entre dos polígonos iguales y paralelos en forma de espejos y sirve para detectar la señal que lanza la estación total topográfica para la toma de puntos en el campo. Entonces, si aquí no es el mismo método de la estadia, sino que aquí ese prisma sirve para detectar la señal que lanza la estación total topográfica para la toma de puntos en el campo. Pero el principio básico de funcionamiento es el mismo, solo que el equipo ya es un poco más moderno. Aquí está sostenido por en la figura que vemos ahí está sostenida por este sería el cadenero vista adelante, si lo vemos así, porque él es el que tiene el prisma. Tiene un bastón en este caso. Aquí estos bastones ya traen un ojo de gallo, un nivelante, un nivelador, un nivel con el cual nosotros podemos ver si estamos colocando completamente vertical el prisma. Pues si no tuviera ese nivel, posiblemente lo podríamos poner hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro, y la medida nos fallaría por pequeñas partes, pero nos va fallando, y si vamos haciendo eso en todo el levantamiento, pues posiblemente no lo tengamos tan bueno. Entonces, aquí está sostenido por un bastón, pero el verdadero prisma es este que yo les presento acá, que es más o menos así, es algo muy sencillo, no es algo, aquí esto se pone para facilidad, esto amarillo con flechas negras, estos son como aletas que se le ponen para que sea más fácil para el operador encontrar el centro del prisma, ¿no? Que sería el centro del prisma. Pero esto es parte más que todo de facilidad, de darle facilidad al operador para tener una buena vista. Pero el verdadero equipo Prisma es este que aparece acá, que es el que importa, que es el que se usa para medir con estación total. El principio es el mismo que en teodolito. En el caso de GPS, en el caso de GPS no necesita ningún prisma ni necesita estadia. Únicamente el equipo y en ocasiones, casi siempre, por lo regular se tiene que tener dos equipos, uno en la base, desde donde está
transmitiendo, es una triangulación. Ya más adelante vamos a ver lo que es el uso del GPS y cómo funciona, pero en este momento solo vamos a ver lo que es el prisma. Vamos a hablar de otro lado, de otra cosa, una cinta métrica. Esta es básica, nosotros ya la hemos visto. Hay de 25, de 30, de 50 metros. Hay diferentes materiales. La que está hecha, pero regularmente son de plástico. Eh, esta nos sirve pues para medir distancias, para medir distancias. Ese es su fin primordial. Y lo que yo les decía, con la cinta métrica, hablando algunos aspectos de la cinta. Esta es la argolla que yo les decía que algunas cintas, aquí si siguen mi cursor, algunas cintas traen. Aquí viene un cuerito, una cosa de cuero, regularmente es, este como que es de vinil, pero regularmente o es de vinil o es de cuero, pero trae este tipo de cosas para poder meter el dedo ahí y llevarse la cinta, ¿va? El que está en la punta de la cinta. Ahora bien, el que está en la punta de la cinta debe verificar en dónde comienza su cero, porque algunas cintas el cero comienza en el extremo de la argolla, en otras cintas el cero está en el inicio del cuero y en otras cintas el cero está en el otro extremo del cuero. Entonces, el que está, porque el que se queda con la cinta es el que va a tener la distancia, o sea, es el que va a dar el número, la distancia que están midiendo. Entonces, el que está en el extremo debe de tener el cuidado de ver en dónde comienza el cero, porque si no, el otro no se va a dar cuenta, la persona que está agarrando la cinta del otro extremo no se va a dar cuenta si el otro está poniendo realmente el cero, y ese error miramos dentro de los errores. Si ocurre, les puede dañar todo el levantamiento topográfico. Entonces, es necesario establecer bien el cero. Algunas cintas con el uso, y como son usadas en el campo, ustedes saben que en el campo a veces uno no se anda con mucha delicadeza en cuanto a la utilización de la herramienta y del equipo, pero en este caso suele romperse, a veces la cinta se rompe. Entonces, en la vida práctica, lo que hacen no es pegarla, va a ver cómo la pegan, porque vuelve ¿cómo se llama?, descomponer. Si se le rompe, por ejemplo, en el centímetro número 5, por decir algo. Entonces, si van a empezar del 5, el que está al final de la cinta deberá sumar 5 centímetros. O sea, todas estas cosas ya son directamente de campo, ya en la vida real, porque no podemos hablar solo de cosas muy bonitas, que no les pase nada y que no necesitemos resolver problemas en el campo, pero por lo menos ya tienen un tip cuando ocurren esas cosas para que no vayan a caer en errores sistemáticos. Dijimos que son errores sistemáticos los que se repiten, o sea, continuamente, constantemente, entre estaciones. Y este podría ser uno de esos tipos de errores. Entonces, eso sería, bueno, la última recomendación es que cuando terminamos de trabajar, lavamos la cinta, porque muchas veces se llena de lodo o de maleza, tiene de todo. Entonces, para poderla enrollar, un buen cadenero sabe que hay que limpiar la cinta y limpiar y secarla antes de volver a enrollar. Estas serían las recomendaciones con respecto a la cita métrica. En cuanto al equipo topográfico, vamos a ver primero este. Este es un teolito. Un teolito. Este es uno de los precursores de lo que es el equipo topográfico. Como ustedes ven, tiene, no vamos a hablar de las partes, vamos a ver las partes más adelante, ya cuando entremos al capítulo ya directamente del equipo topográfico. Esto es más que todo para que ustedes tengan la idea
de los tipos de equipos que podemos encontrar en el campo. Este es un teolito, para mí es un build, WILD, un build. Hay build T1 y hay build T1A. Este me pareciera que es un T1A. El funcionamiento del equipo topográfico en términos generales tiene el mismo principio. Un movimiento horizontal que ustedes ven, este gira sobre este eje, gira en sentido horizontal, o sea, da vuelta, y con el telescopio podemos tener un sentido vertical. Por eso es que en la libreta de campo viene ángulo vertical y viene ángulo horizontal, porque con el equipo, acá este es el objetivo. Acá en este telescopio, en este objetivo, ustedes lo que están viendo es la estadia o la plomada. Aquí tiene unos hilos, y como yo les decía, es un hilo realmente. Tiene unos hilos que ese es el que deben de poner exactamente en la línea de la plomada o sobre la estadia o el estadal. Y este otro visor, perdón, o lente que tienen acá es donde se ven las lecturas. Ahí aparece el ángulo vertical y donde aparece el ángulo horizontal. Y estas son las lecturas que ustedes anotan en su libreta topográfica y que luego les va a servir para, para, para sus cálculos de distancias y sus cálculos de superficie, o sea, sus cálculos de área. Este es un espejo, eso todavía trae un espejo, es un clásico, por donde el espejo, el sol pega acá, hasta lo interno del equipo, para que nosotros podamos con esto, con el visor de lecturas, podamos poder leer las lecturas, ilumina la pantalla de las lecturas, por decirlo de esa manera. Algo interesante es que este tipo de equipo trae, vamos a decir, en cada movimiento trae dos tornillos. Un tornillo que nosotros, bueno, primero hay un tornillo general, que si usted lo tiene cerrado, no se mueve el equipo, es como una llave. Hay un tornillo general. En el caso de este, creo que es este que aparece acá. Voy a empezar desde abajo mejor. Estos son para nivelarlo. Aquí hay un nivel con un ojo de gallo, que hay una burbuja. Son 3 tornillos, el otro está del otro lado, aparece en la imagen. Con estos nivelamos el equipo. Acá y aquí en medio tiene otra burbuja que también está a nivel. Poco a poco, cuando el equipo lo vamos a ver detalladamente más adelante. Hay un capítulo solo de esto, solo son a priori. Este sería el tornillo general. Si nosotros lo cerramos, ya no se puede girar en sentido horizontal eh, el equipo. Igual en el sentido vertical también tiene un tornillo que también fija lo que es el telescopio para el movimiento vertical. Importante es que todo, bueno, después del tornillo general hay otros 2 tornillos para cada movimiento. Hay un tornillo macrométrico y hay un tornillo micrométrico, tanto para el movimiento vertical como para el movimiento horizontal. Estos tornillos, regularmente, para que ustedes no se confundan, esto ya es un chivo, para que no se confundan de cuál es cuál. El tornillo, este es el horizontal. Ustedes lo acercan a donde está el objetivo que ustedes quieren ver por acá, digamos al hilo, lo acercan aquí tiene una mira, aquí no mira, pero aquí tiene una mira como de rifle. Con eso empieza uno a avisar hacia dónde quiere acercarse. Luego con el tornillo horizontal, el macrométrico del horizontal, usted se acerca más. Ya cuando ya está bastante cerca, con el tornillo micrométrico, entonces con este tornillo micrométrico
usted se acerca más todavía y lo pone en el hilo exactamente que usted quiere ver. Para eso es que son los tornillos. Pero lo que yo les quería decir de chivo es de que siempre están tangencialmente los que hacen pareja. Es decir, el tornillo macrométrico del horizontal tiene su pareja que es el tornillo micrométrico del horizontal, pero está tangencialmente. ¿A qué me refiero? Tangencialmente, ese está en este sentido y el otro aparece en este sentido. ¿Ah? Y así está también el movimiento horizontal y así está también el movimiento vertical. Uno es en este sentido, en este caso, este es el macrométrico horizontal, este que está acá, está en este sentido. Y el micrométrico horizontal está en este sentido. Siempre está tangencialmente. Entonces, ahí no hay cómo perderse. Si ya encontraron, si ya saben cuál es, el torneo del macrométrico horizontal, ya por lógica pueden saber que el otro está tangencialmente. Ese chivo no lo van a apuntar hacia, no, apúntenlo, porque esos chivos son los que no están en los libros y entonces esos sirven a uno para no hacer bolas, ¿verdad? Para que cuando hagamos el examen práctico, porque hay un examen práctico sobre el uso de teodolito y sobre el uso del equipo. Entonces, si regresamos a la nueva normalidad, como dicen, cada uno por uno, ese examen me lleva casi como todo el día, ustedes como que fuera privado. Uno por uno tiene que pasar a manejar el equipo y entonces y nadie le va a tener, nadie le va a soplar ni le va a decir nada, ¿va? Entonces yo le doy el chivo de una vez que son tangenciales o perpendiculares, si usted lo quiere ver así, los tornillos, ¿va? Vamos a ver, eso vamos a dejarlo ahí y vamos a ver equipo topográfico más, más detalladamente más adelante. En la evolución de los equipos, si primero teníamos equipos como que aparece del lado izquierdo de esta ilustración, como el Bill, que yo les digo, también había uno de marca Kern, muy buenos por cierto, lo que tienen esos es que son como para la batalla, ustedes son de puro hierro y son muy durables, ¿verdad? Son extremadamente, son sencillos de manejar y muy durables. Luego evolucionó y pasó a este que aparece acá al lado derecho, que es un teodolito electrónico. Este teodolito electrónico ya avanzó, ustedes pueden ver, tiene su pantalla digital, pero el funcionamiento y el principio es el mismo, es el mismo. Aquí hacemos las lecturas y ya le aparece la lectura acá. Le aparece la lectura, ahí las puedo guardar si quiere no lleva la libreta de campo que yo le propongo, sino que lleva ahí una memoria en donde usted puede guardar todas sus anotaciones y luego revisarlas en la casa. Pero yo como primero desconfiado, ustedes, que a veces si se me pierde todos los datos, y son unas 50 estaciones, ya estuvo que ya me amolé, ¿va? Lo que iba a ganar con el trabajo topográfico probablemente lo pierda en volverle a pagar otra vez a la gente que colabora con uno, porque el trabajo topográfico no se puede hacer solo, siempre tiene que tener por lo menos 2 o 3 personas, ¿no? Por lo menos si usted quiere ser algo tacaño. Ahora, si no es tan tacaño, pues contrate personal, dele trabajo a otro guatemalteco y trate de hacerlo, compartir un poco con los demás. Bueno, entonces, el principio es el mismo. Este hizo de ser un teolito mecánico, que era de la izquierda, a ser un teolito electrónico. El principio es el mismo. Luego, aquí tenemos ya el GPS. El GPS lo vamos a ver con detalle, como les decía, uno de estos equipos y los tenemos que aprender a usar. Bueno, yo espero que regresemos cuanto antes a la nueva normalidad para que podamos hacer las prácticas y todo, ¿verdad? En este caso nosotros hemos hecho las prácticas con equipo que nos presta el registro de información catastral. El ingeniero González, pues tengo la fortuna de que
de que es mi amigo y entonces él le presta el equipo, ¿verdad? Y entonces con eso hacemos las prácticas, porque en la universidad creo que solo hay otra carrera, no voy a mencionar que tiene uno, pero en la realidad no, no tenemos acceso oficial al equipo, pero nosotros conseguimos por nuestro lado, no hay pena. Entonces, este equipo básicamente, este equipo vía satélite, solo voy a en general y después lo vamos a ver con detalle. Está compuesto, básicamente tiene el mismo principio, un trípode, eso se me olvidaba decirles, el equipo está sostenido, el teodolito está sostenido por un trípode, y este no se los puse, es ese es un tema que se me olvidó. Este es un trípode porque tiene 3 patas, trípode, tiene una plancha aquí en la parte superior, una plancha plana, que es donde se ajusta. Nosotros, en este caso, la antena. En el otro caso es el teodolito o el teodolito electrónico el que se ajusta acá. La estación total también tiene un trípode, que es el que se coloca. O sea, básicamente usted va a necesitar llevar para todos los equipos un trípode. En el caso del GPS, a veces realmente en la práctica no se usa, sino que se usa es un bastón. Si es que se usa un bastón y regularmente es un bastón. Bueno, nosotros en algunas partes del Petén, porque está muy gruesa, la cobertura es demasiado densa. Lo que hemos hecho es que conseguir una vara de madera, le ajustamos la punta a la roca que tiene la antena, porque aquí es enroscado, aquí en esta parte. Le ajustamos una vara que mida unos 4 o 5 metros y si es posible nos subimos a un árbol y sacamos la antena de la copa en los árboles. Bueno, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, porque a veces la limitante del equipo GPS es que está diseñado como que nosotros vayamos a medir al mar, es decir, que no hay ningún obstáculo. Cada obstáculo que hay es una limitante para el equipo, porque la señal se va distorsionando. Ya les voy a enseñar todo lo que es los errores de GPS y todo lo demás cuando veamos ese capítulo. Pero aquí en términos generales solo quiero decirles de lo que está compuesto. Eh, Está compuesto de un trípode con su plancha para ponerlo. Hay una antena, esto regularmente es un domo, hay una antena de domo que se enrosca. El punto donde nosotros vamos a medir o el que nosotros vamos a medir es la antena, no es el teclado. El teclado nosotros lo podemos tener bajo la sombra, que no es ahí donde estamos midiendo. El punto donde llega la señal es a la antena. Entonces, la antena sí es la que debe de estar sobre el trompo, sobre la tachuela. Está compuesto de este domo de antena, esa antena de domo, perdón, por el bastón, el trípode, y luego tenemos acá un monitor manual, un monitor manual donde nosotros hacemos la configuración del equipo, manipulamos el equipo, eh, tomamos los datos, guardamos los datos para llevarlos luego al gabinete y hacer el plano. Básicamente, en términos muy, muy generales, porque no estamos ahorita viendo detalladamente lo que es, lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que ustedes ven es este mismo monitor que él tiene aquí, tiene para comodidad de la gente, tiene un ganchito, hay un espacio para que quede cabal si nosotros lo queremos usar así. Estas son las baterías, esto que aparece aquí son baterías y es receptor también. Al mismo tiempo es el que amplía o disminuye los canales y todo lo demás. Bueno, hay un montón de equipo que se le puede adicionar a esto. Y por último aquí vamos a ver lo que es la estación total. Se parece bastante a lo que es un teodolito electrónico. La estación total, pues la finalidad es la misma. La finalidad es el levantamiento de un polígono. Y el principio básico también es el mismo, solo que en vez de estadia, como les decía, es el prisma que ya vimos.
Entonces acá se anota, se nivela. Bueno, mejor se los voy a dar más adelante el estacionamiento del equipo porque no quiero confundir una cosa con otra. El principio básico es el mismo. Este es el lente, va hacia la vista, va hacia el prisma y toma las lecturas, las puede guardar si usted quiere, no quiere anotar en su libreta de campo. Yo me la hago a la antigua, hasta mi croquis hago todavía y todo, me olvido, a veces en casos de emergencia, porque a veces pues puede pasar cualquier cosa y volver a regresar al lugar está como bastante difícil. Bueno, vamos a abordar este otro tema. Esto sería con lo que es equipo y algunas cosas que se utilizan en campo logístico. Es lo que yo les he tratado de describir. Ahora quisiera que entendiéramos otros temas. Todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a hablar un poco estos temas. Eh, Vamos a ver qué pasa acá. Como que se algún tipo de problema con esto. Vamos a ver. Acá, eje de rotación. Es importante que nosotros entendamos bien la teoría sobre cómo funcionan los equipos. Ustedes saben que toda rotación tiene un eje. En esta figura de la Tierra, yo les quise mostrar el eje terrestre. El eje terrestre sería este, que obviamente atraviesa el planeta y que está en esta dirección. Este sería el eje terrestre, porque obviamente la Tierra tiene una rotación. Hay un sentido en el cual la Tierra gira alrededor del eje terrestre. En este caso, cuando la posición de la Tierra está hacia el Sol, es el día, y cuando vuelve a rotar, bueno, en este caso, este es el día, y la otra parte que no está de frente al Sol es la noche, y así sucesivamente. La Tierra rota en un término de 24 horas sobre un eje terrestre. Entonces, es importante que nosotros entendamos el eje de rotación. También tiene un eje de traslación, pero este no es el que más nos interesa ahorita. Ahorita el que nos interesa es el eje de rotación. Entonces, la Tierra, nuestro planeta, esto les presento la próxima, el próximo viernes, bueno, vamos si ya apuntaron, me enviaron algunas preguntas, vamos a tratar de responderlas aquí en el chat. Bueno, solo hay quejas, solo hay quejas, y disculpen pero son cuestiones del internet ustedes. Bueno, me preguntan por los odómetros. Los odómetros incluso son los que traen los vehículos, ¿verdad? Mientras el equipo que su vehículo tenga, hay odómetros que son rudimentarios, y incluso hay unos de mano. La Dirección General de Caminos tiene unos odómetros, son distanciómetros, ¿no? Tiene una rueda, ese es el principio, tiene una rueda que al rotar le va diciendo la cantidad de metros que usted va avanzando. Eso es un odómetro. Los vehículos, los carros los tienen, y uno
bueno, yo sí los uso, pero la exactitud que tengan va a depender de el tipo de equipo, de la calidad de equipo que traiga odómetro, ¿va? Si es su vehículo, pues le dará datos exactos si el equipo es bueno. Ahora, si el equipo no es tan bueno, pues los datos también le faltarán. Así es como la Dirección General de Caminos también mide las distancias en algunas ocasiones. Entonces, no sé si con eso está, espero que esté resuelta su inquietud, Matus, y voy a ver si no hay alguna otra pregunta o algún comentario. Aquí en el grupo no hay nada, entonces me imagino que todo está claro. En dado caso no pudieran haber escuchado en vivo, pues la grabación creo que sale mejor. Yo ya he visto que las grabaciones están mucho mejor. Entonces, para el día viernes, pues vamos a continuar con el tema, viendo algunas cosas interesantes que es necesario tenerlas de referencia para la topografía y para poder entender por qué hacemos muchas cosas en las mediciones. Eh, si no es que hay otra pregunta, les recuerdo que para el 31 tienen la entrega de su investigación. Ya les he enviado recientemente lo que es el contenido de la investigación y lo que es la rúbrica de la investigación. Les quiero, ya lo había dicho en otra de las clases, la clase de inicio creo yo, pero es necesario que tal vez lo recuerde. La rúbrica es una referencia, es para que vean lo que yo voy a calificar. Entonces, en base a esa referencia, ustedes deberán ver su investigación y ver si cumple con los requerimientos que están en esa rúbrica. Si cumplen con todos los requerimientos y los cumplen bien, no hay ningún problema. Ahora, si no usan la rúbrica, posiblemente me pongan cosas que no son necesarias incluir o referirse a ellas de una manera que no es la que está en la rúbrica y, y entonces posiblemente su calificación baje un poco más. Entonces les aconsejo que la rúbrica es muy importante que la tengan en el momento de realizar su investigación. Acá me preguntan, en la actualidad, ingeniero, de los instrumentos como estaciones totales, teodolitos, ¿cuáles se utilizan más? Vea, en la actualidad, en el país, voy a hablar del país. A nivel del mundo, pues le podría dar una opinión, pero a nivel del país, ¿qué es lo que nos interese? Sí, nos interesa. El país actualmente está dividido en dos campos respecto a la medición. Desde que entró en vigencia el registro de información catastral, se han trabajado bastantes municipios del país y algunos departamentos declaradas como zonas en proceso catastral. En esta parte, todos los trabajos de topografía que se van a hacer en las zonas declaradas en proceso catastral deben de tener coordenadas GTM. Entonces, el teodolito, usted podría obtener las coordenadas GTM, pero le va a costar un mundo, ¿va? Va a ser un dolor de cabeza que hacerlo. En el GPS sí puede tenerlo también en estación total. Entonces, lo que más se usa realmente eh, en este tipo de zonas declaradas ya en proceso catastral, yo creo que según mi apreciación, se usa más la estación total. Y a mí particularmente me gusta más la estación total, porque la estación total no tengo interferencias del ambiente. O sea, con el GPS es muy bueno, es un excelente equipo, es un gran avance. Y mis respetos para el GPS, pero el problema que tengo, que yo me encuentro en el campo, es que tengo que tener un GPS que me sirva, que sea por lo menos de 12 canales o de 16 canales, para que yo tenga una buena señal en el momento de registrar mis datos en el campo. Porque si tengo un GPS, si usted se compra uno de estos que venden en la plaza, por ejemplo, no le estoy haciendo mala propaganda, pero nosotros que estamos involucrados en las mediciones, usted se compra un GPS de estos, eh,
creo que son de apellido Garmin, creo yo, Soquisha. Garmin es muy bueno, pero en equipo de precisión. Ahora en equipo de este estilo, si usted se lo compra ahí y va a tomar un dato, posiblemente su punto le va a caer en el patio del vecino. Entonces, donde usted midió es el patio del vecino, o midió la tienda de la esquina, o midió algo, porque a veces tienen 20 metros de error, 25 metros de error. Entonces, tiene que tener, estos son solo para navegar. Hay GPS solo para navegar, porque si usted va en barco y pone las coordenadas del puerto, o va en avión y pone las coordenadas del aeropuerto, si le falla 20, 30 metros, 60 metros, usted ya mira el puerto o mira el aeropuerto, entonces no hay problema que le falle tanto. Pero si usted va a hacer medidas de precisión, entonces debe de tener un equipo que sea preciso. Quizá no un equipo geodésico, pero sí un equipo que le proporcione un error mínimo de milímetros o de centímetros o de centímetros en dado caso. Hablando de eso, qué bueno que me lo mencionó Matus. Hablando de errores, ¿cuáles son los errores que se permiten? Eso ya lo dejamos atrás, pero se me estaba escapando y ahorita encuentro la oportunidad de platicárselos. Miren, en errores, como les digo, en zonas de proceso catastral, en levantamientos de hasta 1000 metros cuadrados, se permite un error en superficie de 10% de área. En lo que son áreas de zonas de proceso catastral, en áreas que son de 900,000 metros cuadrados para arriba, o sea, 90 hectáreas, que son 2 caballerías, se permite un error en superficie de hasta el 20%. Estos son en zonas declaradas en proceso catastral. La otra parte es zonas del país que no están declaradas en proceso catastral. Entonces, en las zonas que no están declaradas en proceso catastral, está en vigencia el decreto 1786 o 1786, que es la ley para trabajos de agrimensura. Aquí el error, ahí dice error permisible, dice en la ley, ¿va? Porque la ley es un poco antigua, pero ahora vamos a decir el error tolerable, ¿va? ¿Se recuerdan? El error tolerable es de 0.003 metros por cada 1000 metros. Entonces, esos son los errores permisibles. Ahora, la cuestión está en distancia. Cuando usted mide un polígono en zonas declaradas en proceso catastral, donde ya el RIC tiene influencia, se deja el error tolerable en 30 centímetros en áreas urbanas y se puede tolerar un error de 1 metro en áreas rurales. Esos son los tipos de errores. Hablando de lo que son, cuáles son los instrumentos más preferidos. Por supuesto, ya hablamos de lo que son el uso de equipo en zonas declaradas en proceso catastral, o sea, bajo la influencia del RIC. Pero, ¿qué pasa en las zonas no declaradas como proceso catastral? Ahí usted puede usar teodolito, puede usar estación total, puede utilizar teodolito electrónico o GPS. No hay ninguna. La que usted le quede más conveniente, la que sea más adaptada. Ahora, en las zonas de proceso catastral, ¿qué pasó con el teodolito, por ejemplo? Lo que pasa es que puede hacer todo el trabajo interno que usted va a hacer en una finca. Por ejemplo, puede hacer una nivelación para introducción de riego, puede hacer desmembraciones internas. Lo único que no puede hacer es registrar la propiedad, porque va a necesitar las coordenadas geográficas en base a los paralelos y a los meridianos que yo le estoy hablando. Entonces, hay que definir bien entre lo que son zonas de proceso catastral y lo que son zonas que no están declaradas en proceso catastral. El equipo se selecciona de acuerdo al tipo de trabajo que vamos a hacer y a nuestra disposición. Si usted compra una estación total y la tiene, úsela, porque ni modo, ¿va?
Ahora, si no tiene capacidad para comprar eso y solo va a comprar un teolito, pues cómprelo y busca trabajo en ese sentido, no hay problema. Eh, Espero que esto sea bastante aclaratorio de lo que estamos conversando. Aquí hay otra duda. Ingeniero, ¿y por qué los GPS se descontrolan? Porque personalmente me topé con un GPS que en navegación se descontrolaban. El distanciamiento restante me mostraba datos diferentes, o me acercaba al punto o se alejaba, y en efecto no logramos encontrar al punto que se buscaba. Tiene mucho que ver la señal, me dice. Bueno, con GPS hay varios tipos de interferencias. Los GPS pueden tener una interferencia, vamos a ver, desde los cables eléctricos de alta tensión, pueden tener interferencias por rebote en edificios, la señal rebota en los edificios. La cobertura forestal, si estamos en el área rural, también es otra limitante. Estas son algunas limitantes que le hacen que su equipo le esté dando datos erróneos. Otra interferencia es lo que se llama dilución de la precisión. Tiene que ver con la configuración de los satélites en ese momento. Para poder tener señales en 2D, necesitamos sobre el horizonte y recibiendo la señal por lo menos de 3 satélites. Y cuando nosotros queremos hacer levantamientos en 3D, necesitamos por lo menos 4 satélites sobre el horizonte funcionando y nosotros recepcionando la señal. Esta configuración de dónde están colocados los satélites, ya lo vamos a ver más adelante, se los voy a explicar con detalle. Esto les puede hacer una interferencia que sus datos no sean los correctos. Ahora, otra cosa que le puede suceder también es que no esté configurado bien su GPS, porque su GPS trae, igual que todos los equipos, ¿no? Usted tiene que configurarlo de acuerdo a lo que usted quiere obtener. Entonces, por ejemplo, tiene algo que se llama datum, o es un nivel de referencia, el cual para Guatemala debe estar en WGS 84. Si usted lo tiene con otro datum, que podría ser NAD 27 o podría ser NAD 27 México o NAD 27 Central, muy probablemente los datos que le den no son los adecuados. Entonces, lo más conveniente, según esta pregunta, es que se entere bien. Yo lo invito en este curso a que se entere bien, que nos enteremos bien todos cómo funciona, porque muchas veces le echamos la culpa al equipo, pero tal vez lo tenemos mal configurado, porque no sabemos lo que aparece ahí, ¿vale? Aparecen un montón de cosas y no sabemos qué significa. Y luego nos da datos erróneos y probablemente, pues el equipo le está dando los datos que usted le pide, pero no son esos los que usted quiere, pero probablemente también dentro de las causas puede ser la configuración. De eso vamos a hablar con detalle. Como les digo, yo espero que regresemos primero de Dios a la normalidad y entonces nos vamos a dar el lujo de sacarnos todas estas dudas, de poder manejar correctamente el equipo, que es lo que yo pretendo, ¿ah? Que de este curso aprendan completamente todo lo que es el uso del equipo y lo puedan poner en práctica como profesionales y este es uno de los objetivos del curso. Entonces, no sé si habrá alguna otra inquietud, eh, y si no, pues les recuerdo nuevamente su investigación y nos vemos el día viernes, tempranito. Muy bien, Diego Matus, ahí estamos a las órdenes. Entonces, nos vemos el día viernes. Cuídense bastante, cuiden a su familia y muchas gracias por su atención. Nos saludamos el día viernes. Pasen feliz tarde.